Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Este será diferente al habitual porque intentaremos responder precisamente a la pregunta, como lo dice el título de este video, y es si Jesús nació o no el 25 de diciembre. Así que en Navidad quiero hablar sobre este tema. Hace semanas atrás vino a mí una persona y me preguntó: Dario, ¿tú crees que Jesús nació el 25 de diciembre en Navidad? Y yo le respondí. Y hoy me gustaría compartir con ustedes esa respuesta que nació de mi corazón de la pregunta que me hizo esta persona. Para empezar esta reflexión debemos tener claro que nuestra fuente más segura de información son precisamente los evangelios, la palabra de Dios. Y hasta el momento sabemos que en los evangelios no colocan ni el nacimiento de Jesús, ni un día específico, ni un mes específico, sino que colocan el nacimiento de Jesús durante el reinado del rey Herodes el Grande. Muchos eruditos y teólogos han tratado de encontrar el día exacto del nacimiento de Jesucristo, pero sin ningún éxito, por lo que nacieron conjeturas y teorías, y al momento no se han determinado como nada seguro. Sin embargo, la fecha del nacimiento de Jesucristo se atribuye en el año 7, entre el año 7 y el 4 antes de Cristo. La Biblia nos proporciona dos pistas fundamentales con respecto al periodo del nacimiento de Jesucristo. Y la primera es el censo, que es poco antes del nacimiento de Jesús. César Augusto emitió un decreto mediante el cual declaraba que toda la gente tenía que hacer un censo. Entonces cada hombre, mujer, niño, anciano y cada persona tenían que regresar a su ciudad natal para registrarse. Y esto sería muy difícil que hubiera sucedido en el tiempo de invierno, porque en los meses más fríos la gente hubiera tenido muchos problemas para poder viajar. Sería muy difícil viajar en invierno, ya que los viajes para regresar a sus ciudades habrían sido demasiado largos, y pensamos que en aquel tiempo no existían las comodidades que tenemos hoy en día para viajar. Así que ya de esto podemos entender que es algo poco probable que este censo sucediera en los meses de invierno. Esto lo podemos leer en Lucas 2, versículo del 1 al 3. Y escrito está: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ok, otra pista que nos da la palabra de Dios es cuando habla de los famosos Reyes Magos, que en realidad eran pastores que van a visitar a Jesús. Dice la Escritura que ellos estaban al aire libre, que vigilaban y custodiaban de noche el rebaño. Y precisamente como lo dice la palabra de Dios, estaban al aire libre. Y esta es otra razón que nos lleva a pensar que sería muy difícil permanecer al aire libre en los días más fríos, que sería el invierno. ¿Por qué? Porque en esa época de invierno los pastores solían tener el rebaño en los rediles. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 2, versículo 8. Y dice así: Cerca de Belén habían unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. Ya con esto podemos entender que el periodo más posible en el que nació Jesús debe estar más o menos en otoño, y ahora veremos por qué. Lucas capítulo 3, versículos del 21 al 23, dice así: Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Fue hijo, según se creía, de José. José fue hijo de Elí. Entonces podemos ver
que en el versículo 23 dice, Jesús tenía alrededor de 30 años. Así que de este versículo podemos saber la edad de Jesús y cuándo Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado comenzó el ministerio. Y sabemos que su ministerio duró aproximadamente unos 3 años y medio. También sabemos que Jesús murió y resucitó en los días que se celebraba la Pascua. Así que si hacemos 2 simples cálculos y quitamos 6 meses, nos volveremos a encontrar en el mes de octubre. Así que el otoño seguramente habría sido la estación más segura en la que los pastores, entre comillas, los Reyes Magos, podrían estar velando y vigilando el rebaño al aire libre. Y es cuando el censo hubiera sido más factible, porque las personas podrían viajar con tranquilidad. El otoño es una estación del año que no es ni muy fría ni muy caliente. Por eso sería fácil moverse sin ningún tipo de problema en aquel tiempo. Así que ¿por qué la Navidad es entendida precisamente como el nacimiento de Jesús, que se celebra el 25 de diciembre? Al momento podemos suponer que no hay pruebas, como tenemos dicho, por los evangelios o por hechos históricos escritos o por documentos, de que Jesús es nacido en Navidad. Entonces ya la respuesta a la pregunta de este video, que si Jesús nació en Navidad, ya podemos entender que es un no. El hecho es que muy a menudo estamos acostumbrados a seguir las tradiciones. Por eso siempre hemos celebrado la Navidad el 25 de diciembre. Nuestros padres, abuelos y muchas otras generaciones atrás. Y por lo tanto, desde que sé lo que existe, siempre ha existido. Y simplemente lo hacemos. Pero ni siquiera nos preguntamos si Jesús realmente nació en Navidad o no. Nunca vamos más en profundidad, nunca ahondamos en los hechos históricos para realmente ir y buscar de dónde viene una tradición y de dónde derivan ciertas costumbres. Navidad o los días en los que se supone que nació Jesucristo se atribuyen al 25 de diciembre de la Iglesia Católica en el año 300 después de Cristo. La primera celebración documentada de la Navidad se remonta al año 336 después de Cristo, durante el periodo fijo del Papa Marcos. La fiesta del día de Navidad, como el nacimiento de Jesucristo, se le atribuye al 25 de diciembre por parte de la Iglesia Católica, además de los orígenes religiosos. La Navidad también tiene orígenes paganos, y los más significativos son los relacionados con el solsticio de invierno. Esto hace referimiento al día más corto del año. Un ejemplo es por lo menos que los celtas celebraban por error el 25 de diciembre. Ya hoy por hoy sabemos que el solsticio de invierno es el 21 de diciembre, que es el día más corto del año, y a partir de ese día los demás días se alargan hasta llegar al 21 de junio, que es el día más largo del año. Y ocurre lo mismo a partir de ese día, los demás días se hacen más cortos. Y así cada año, tantos pueblos antiguos en los días de Navidad solían celebrar el dios Sol. Es una tradición conocida como heliolatría, que es adoración al sol. Era el punto de referencia a la fiesta, una fiesta al sol. Probablemente el cristianismo de esa época, y estamos hablando de los católicos, decidió atribuir el nacimiento de Jesucristo del 20 al 25 de diciembre para reemplazar o buscar cubrir esta celebración que se le hacía al sol. Y también había otro tipo de celebración que esta la hacían los romanos, y era la Saturnal. Incluso los romanos celebraban esta fiesta a Saturno, que es igual a una fiesta pagana. Entonces podemos suponer que el cristianismo de la época buscaba quitar esas fiestas paganas, por eso atribuyeron el nacimiento de Jesús para esta fecha. Jesús era visto como la luz del mundo, lo veían como el sol de justicia, por lo que probablemente era una forma de atraer también al cristianismo. Todos esos no creyentes y aquellas personas que practicaban otras religiones, de alguna forma podemos pensar que era por eso. Los romanos, como lo dije antes, practicaban el Saturnale, que es una fiesta celebrada al dios de la agricultura, y lo que hacían para celebrarla era intercambiar regalos unos con otros. Y bueno, sabemos que en el tiempo de Navidad esto es algo que practicamos mucho.
y es el factor de darnos regalos entre familiares y amigos. La verdad es que si quisiéramos ir mucho más en profundidad referente a este tema de la Navidad, seguramente encontraríamos más cosas que van ligadas a Baal y a fiestas paganas de la antigüedad, y que son cosas completamente opuestas a todo lo que Jesús representa para nuestras vidas. Yo no quiero que este video sea una fuente de dudas para ustedes, pero sí que sea de reflexión para que no nos basemos solo en la apariencia, detenerse un momento y mirar la aparición de las tradiciones, de las costumbres o de lo que siempre hemos hecho, sino que también podamos buscar el porqué de ciertas cosas, el porqué de ciertas fiestas para comprender mejor. No quiere decir que aquellas personas que se dan regalos los unos con los otros o los que pasan tiempo con su familia están pecando. Porque yo, por ejemplo, no creo que Jesús es nacido en Navidad. Por lo tanto, yo no celebro la Navidad con este propósito. Aclaro esto. Lo veo y celebro con el propósito de estar junto a la familia y con amigos e intercambiar regalos. Lo celebro siendo consciente de que Jesús no nació en Navidad. Quisiera darles un ejemplo del por qué el nacimiento de Jesús no está escrito en la palabra de Dios. Al final sabemos que no hay ni un día ni una fecha precisa de cuándo Jesús nació. Laura, mi esposa y yo, años atrás fuimos a Israel y visitamos el sepulcro, fuera de los muros, donde muchos cristianos van. Algo bastante hermoso, la verdad. Con lo que nos encontramos al salir fue con un letrero que decía: no es importante si Jesús es muerto fuera de los muros o dentro de los muros. Lo realmente importante es que Jesús ha muerto y ha resucitado y está entre nosotros. Y resucitó para darnos la vida. Y es por esto que les digo que no es importante si no tenemos una fecha precisa de cuando el Señor Jesús nació. A nosotros lo que de verdad nos interesa es saber cómo Jesús vivió, cómo hizo milagros y cómo Él quitó toda la religiosidad que había en aquella época y cómo la quita en estos momentos. Lo que realmente es importante para nosotros es eso, cómo Jesús vivió, no mirar cosas que al final no son necesarias para nosotros. La verdad es esta, que si en la Biblia no está la fecha precisa de cuando nació Jesús, es porque esa fecha simplemente no nos sirve. En la Biblia tenemos todo aquello que nos sirve para vivir conforme como Dios quiere que lo hagamos. Lo que el Señor quiere decirnos con este video es que no es necesario siempre estar detrás de las tradiciones o de las fiestas, que al final muchas veces pueden ser paganas y pueden tener raíces equivocadas. Lo realmente importante es seguir la única y verdadera verdad, que es Jesucristo. Y sé que esto va en contra del espíritu humano, ideológico y religioso, pero la verdad es esta: Jesús no estableció el 25 de diciembre como una fiesta para celebrar su nacimiento. Este tiempo de Navidad podemos buscar vivirlo como de pronto lo podría vivir el Señor, y es estando en familia, estando de forma simple, como lo es Jesús. No nos salva celebrar la Navidad o celebrar cualquier otro tipo de fiesta o tradición. Lo que busco es que no razonen de forma religiosa y empiecen a decir: no, yo ahora la Navidad no la celebro, me quedo en casa encerrado, no quiero saber nada de nadie, etcétera, etcétera. O como lo pueden decidir otros: yo prefiero celebrar la Navidad como nacimiento de Jesús porque esto me hace sentir bien. La verdad es que no es esto, es más bien como se los dije primero. Mi invitación es a buscar de celebrarlo estando juntos y de vivir a Jesús todos los días, y buscar siempre de vivir lo demás, pero no porque es nacido el 25 de diciembre. No hay ninguna fecha exacta de cuando Él nació. Seguramente sabemos que cuando se celebra la Pascua es cuando Jesús murió y resucitó para darnos la vida. En la antigüedad no se celebraban los cumpleaños de las personas, se celebraba la muerte de la persona. Es por eso que nosotros estamos llamados a celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, que para nosotros sería la Pascua. Es ahí donde tenemos la salvación, porque es lo que hizo Jesús por nosotros, ese acto perfecto de su amor. Así que aquí termina este video. Seguramente nos veremos en otro próximo video. Si están interesados pueden dejarnos su comentario. Ya miraremos si se hará otro video referente a la Navidad. Les recuerdo, si no se han suscrito al canal, lo hagan. Así no se perderán el próximo video. Por ahora es todo, me despido y los bendigo. Shalom a todos y hasta la próxima.